El olor a tierra mojada siempre me recordará a mi padre, no el de la lluvia fresca sobre el asfalto de la Ciudad de México, sino ese aroma profundo, casi dulce, de campo recién arado que a veces se colaba por las ventanillas del viejo Ford Galaxy 500 en nuestros viajes por carretera. Él amaba manejar, sentía que el movimiento constante del auto era una metáfora de la vida misma, siempre hacia adelante, sin mirar demasiado por el retrovisor. El pasado es un ancla, mija, y nosotros somos barcos, no muelles, solía decirme, con esa voz ronca que el tabaco y los años habían curtido. Y yo le creía todo. Para mí, a mis escasos 12 años, mi padre, don Arturo Meneses, era un gigante, un hombre forjado en la rectitud y el trabajo duro, cuyo universo empezaba y terminaba en los 3 pilares que sostenían su existencia. Su negocio de refacciones en la colonia Doctores, mi madre Elena, y yo, su única hija, a la que llamaba mi lucero. Pero hasta los gigantes tienen sombras, y la de mi padre era una geografía específica, un punto en el mapa de México que siempre, con una precisión casi religiosa, evitaba: Aguascalientes. Nunca entendí esa aversión. En nuestros viajes anuales para visitar a la familia en Zacatecas o en Jalisco, el trazo lógico en el mapa nos llevaba a cruzar por el corazón de ese estado. Sin embargo, mi padre prefería tomar desvíos absurdos, rutas más largas y polvorientas que añadían horas a nuestro trayecto. Es un atajo, mentía sin convicción cuando mi madre, con el mapa desplegado sobre sus rodillas, le cuestionaba la lógica de su ruta. Él simplemente apretaba la mandíbula, sus nudillos se ponían blancos sobre el volante de baquelita y cambiaba de tema. Hablaba del negocio, de la política, del clima, de cualquier cosa que no fuera el tramo de carretera que estábamos evitando. Con el tiempo, mi madre dejó de preguntar. Yo, en cambio, comencé a observar. Notaba cómo su mirada se endurecía al ver los letreros verdes que anunciaban la cercanía de la frontera estatal. Un velo de tristeza, una nostalgia amarga, se apoderaba de sus facciones. Era un silencio denso, cargado de palabras no dichas, de historias que se pudrían en algún rincón de su memoria. Aguascalientes era, para Arturo Meneses, un territorio prohibido, un fantasma en su geografía personal. Los años pasaron. El Ford Galaxy fue reemplazado por un sedán más moderno. Mis viajes con ellos se volvieron menos frecuentes, y la vida, con su ímpetu arrollador, me llevó por mis propios caminos. Estudié administración de empresas, me casé, me divorcié, y finalmente, tras la muerte de mi madre, volví a la casa familiar para cuidar de mi padre, cuyo cuerpo robusto empezaba a ceder ante el peso de sus 80 y tantos años. Su mente, sin embargo, permanecía lúcida, un archivo intacto de recuerdos, de casi todos. El tema de Aguascalientes seguía siendo un tabú, una puerta cerrada con un candado oxidado por décadas de silencio. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl de madera que había pertenecido a mi abuelo, encontré una pequeña caja de metal escondida bajo una pila de manteles amarillentos. Dentro, junto a un par de medallas de la Virgen y una vieja pluma fuente, había una fotografía en blanco y negro, cuarteada por el tiempo. Mostraba a un joven Arturo, de no más de 20 años, sonriendo con una alegría que yo rara vez le había visto. Tenía el brazo sobre los hombros de una mujer hermosa, de ojos grandes y cabello oscuro, que lo miraba con una devoción palpable. Detrás de ellos, apenas legible, se veía un letrero que decía Jardín de San Marcos, y debajo, en una caligrafía temblorosa, una fecha, 14 de abril de 1958. Busqué en internet. El Jardín de San Marcos era el corazón de Aguascalientes. El aire se me escapó de los pulmones. La mujer no era mi madre. Mi padre falleció 6 meses después de ese descubrimiento. Se fue en paz mientras dormía, dejando tras de sí un negocio próspero, una casa llena de recuerdos y un silencio que, ahora más que nunca, me pesaba en el alma. Me dejó como única heredera, un testamento claro y preciso que me ponía al frente de todo lo que había construido. Pero junto con las escrituras y los estados de cuenta, sentí que había heredado también una pregunta, un vacío que necesitaba llenar para poder entender no solo quién era él, sino quién era yo. ¿Por qué había borrado de su vida a esa mujer y a esa ciudad con tanta vehemencia?
¿Qué dolor tan profundo lo había obligado a construir una muralla de silencio alrededor de su pasado? La respuesta, lo supe en ese instante con una certeza que me heló los huesos, no estaba en la Ciudad de México. Estaba a 486 kilómetros al noroeste, en el único lugar al que él juró nunca volver. Tomé la decisión una mañana de mayo, cuando el sol se filtraba por las persianas de su antiguo despacho, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como pequeños fantasmas. Sentí su presencia en la habitación, no como una aparición, sino como una fuerza, una aprobación silenciosa. Empaqué una maleta pequeña, tomé la fotografía y las llaves de mi coche. Mientras conducía por el periférico, alejándome del caos familiar de la capital, sentí una mezcla de miedo y determinación. Iba en busca de un fantasma, del joven Arturo que sonreía en esa foto, del secreto que había moldeado al hombre que yo conocí. Me dirigía hacia el epicentro de su silencio. Por primera vez en mi vida, tomé la desviación en la autopista que siempre habíamos ignorado. El letrero verde se alzó frente a mí, imponente. Bienvenidos a Aguascalientes. Al cruzar esa frontera invisible, una opresión extraña se instaló en mi pecho. El cielo parecía más amplio, los colores del paisaje más intensos. Sentí como si estuviera violando una promesa, profanando un lugar sagrado y maldito a la vez. Entendí que este viaje era más que una simple búsqueda de respuestas. Era un acto de amor y de rebeldía, un intento de reconstruir el mapa de la vida de mi padre, con todas sus rutas ocultas y sus territorios prohibidos. Y mientras los kilómetros pasaban, la pregunta resonaba en mi mente con la cadencia monótona del motor. ¿Qué pasó en Aguascalientes? El silencio de mi padre había sido su ancla. Yo estaba decidida a elevarla, aunque me arrastrara a las profundidades más oscuras de su historia. La ciudad me recibió con un calor seco y una luz dorada que se derramaba sobre las fachadas de cantera rosa. Era una ciudad que no se parecía en nada a la hostilidad que yo había imaginado. Tenía un aire provinciano y tranquilo, un ritmo pausado que contrastaba con la urgencia que ardía en mi interior. Me registré en un pequeño hotel boutique cerca del centro, uno de esos lugares con patios interiores llenos de bugambillas y el murmullo constante de una fuente. Dejé mi maleta y sin pensarlo dos veces, caminé hacia el jardín de San Marcos. Necesitaba empezar por el principio, por el único vestigio tangible que tenía de esa vida secreta. La balaustrada de cantera que rodeaba el jardín era exactamente la misma que en la fotografía. El corazón me latía con fuerza mientras buscaba el ángulo preciso, el lugar exacto donde mi padre y esa mujer desconocida habían posado hacía más de 60 años. Lo encontré junto a un viejo fresno, cuyas ramas ahora se extendían como los brazos de un anciano sabio. Al pararme ahí, con la foto en mi mano temblorosa, sentí un escalofrío. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Podía casi oír sus risas, sentir la calidez de su juventud, pero la imagen era muda, un eco de un pasado que no me pertenecía. Me senté en una banca de hierro forjado, observando a la gente pasar, familias con niños, parejas de ancianos caminando de la mano, estudiantes riendo. ¿Alguno de ellos guardaría la llave del secreto de mi padre? Parecía una tarea imposible, como buscar una aguja en un pajar. No tenía un nombre, solo un rostro en una fotografía descolorida. Durante días deambulé por la ciudad como un alma en pena. Visité archivos municipales, parroquias antiguas, bibliotecas. Buscaba registros de matrimonios, actas de nacimiento, cualquier cosa que llevara el nombre de Arturo Meneses alrededor de 1958. No encontré nada. Era como si mi padre nunca hubiera existido en esa ciudad. Empezaba a sentirme frustrada, a pensar que este viaje había sido un impulso tonto, una quimera. Quizás era mejor dejar el pasado en paz, tal como él lo había querido. Pero cada vez que estaba a punto de rendirme, la imagen de su rostro endurecido al ver los letreros de Aguascalientes volvía a mi mente. Su silencio no era olvido, era dolor, y yo necesitaba entender la causa de esa herida. Una tarde, mientras tomaba un café en un local de la calle Venustiano Carranza, noté un pequeño taller de fotografía antigua al otro lado de la acera. Se llamaba Foto Estudio Revelaciones. El nombre me pareció una señal. Entré. El lugar olía a químicos y a papel viejo.
una fragancia que me transportó a otra época. Un hombre mayor, de cabello blanco y lentes gruesos, estaba inclinado sobre una mesa de luz, examinando un negativo con una lupa. Le mostré la fotografía. Sus ojos, magnificados por los cristales, se abrieron de par en par. «Claro que me acuerdo de esta foto», dijo con una voz cascada. Yo la tomé. Era un chamaco entonces, el aprendiz de mi padre. Él era el fotógrafo principal. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Se acuerda de ellos?», tartamudeé. El anciano, cuyo nombre era Ramiro, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de curiosidad y pena. «¿Cómo olvidarlos?», suspiró. Él era Arturo, un joven con mucho empuje que vino de Jalisco a trabajar en la fundición. Y ella era la joya de Aguascalientes. Se llamaba Sofía. Sofía Rivas. Sofía. El nombre flotó en el aire del pequeño estudio, cargado con el peso de 6 décadas de silencio. Ramiro me contó que Arturo y Sofía estaban profundamente enamorados. Eran la pareja del momento, inseparables. Él, un trabajador ambicioso que soñaba con tener su propio negocio. Ella, la hija de una de las familias más ricas y conservadoras de la ciudad, los Rivas, dueños de varias haciendas y viñedos en la región. El padre de ella, don Eladio Rivas, era un hombre de piedra. No veía con buenos ojos a Arturo. Para él era un advenedizo, un don nadie que no estaba a la altura de su hija, explicó Ramiro, mientras limpiaba sus lentes con un pañuelo. Pero ellos lucharon por su amor. Se veían a escondidas, planeaban fugarse. Esta foto la tomaron el día que se comprometieron en secreto. La historia se desplegaba ante mí, una novela de amor prohibido que mi padre había arrancado de su biografía. ¿Pero por qué? Si se amaban tanto, ¿qué los había separado de una forma tan brutal? Ramiro no lo sabía. Un día, simplemente, Arturo desapareció de Aguascalientes. Se esfumó sin dejar rastro. Y Sofía se sumió en una tristeza profunda. Meses después, su familia la envió a un supuesto viaje largo por Europa. Cuando regresó, ya no era la misma. Nunca se casó. El fotógrafo me dio una dirección. Sofía Rivas, si aún vive, debe estar en la vieja casona de la familia, en la calle Nieto. Pero tenga cuidado, señorita. Los Rivas siempre han sido gente muy reservada. No les gusta remover el pasado. Agradecí a Ramiro con el corazón en un puño y salí del estudio. La ciudad ya no me parecía tranquila y apacible. Ahora, en cada esquina, en cada fachada de cantera, sentía el peso de la historia de mi padre. La casona de los Rivas era una fortaleza de piedra y silencio en el corazón de la ciudad. Un muro alto, rematado con bugambillas, la aislaba del mundo exterior. Toqué el timbre de hierro forjado, sin saber qué iba a decir, sin saber si la mujer de la fotografía, ahora una anciana, querría verme. Una empleada me abrió la puerta y me guió a través de un patio sombrío hasta un salón amplio y oscuro, lleno de muebles pesados y retratos al óleo de ancestros con miradas severas. Y allí, sentada en un sillón de terciopelo granate, estaba ella. El tiempo había surcado su rostro, pero sus ojos, esos ojos grandes y oscuros, eran inconfundibles. Era Sofía. Me miró con una intensidad que me desarmó, y antes de que yo pudiera decir una palabra, ella susurró con una voz frágil como el cristal. Sabía que algún día vendrías. Tienes los ojos de tu padre. El aire en el salón de los Rivas era denso, impregnado del aroma a cera de abeja, a madera vieja y a secretos guardados por demasiado tiempo. Sofía Rivas me observaba desde su sillón, su cuerpo frágil, pero su mirada poseía una fuerza que desmentía su edad. Era una mirada que había visto demasiado, que había esperado demasiado. Repitió su frase, esta vez con más firmeza. Tienes sus ojos, los ojos de Arturo. Me senté en el borde de un sofá frente a ella, la fotografía de 1958, descansando sobre mis rodillas como una ofrenda o una acusación. No sabía por dónde empezar. Las preguntas que habían viajado conmigo desde la Ciudad de México se agolpaban en mi garganta, un nudo de confusión y dolor. Fue ella quien rompió el silencio. «Supongo que quieres saber por qué se fue», dijo. Su voz un murmullo que apenas se elevaba sobre el tic-tac de un reloj de pie en la esquina. Asentí, incapaz de hablar.
La respuesta es simple y terriblemente complicada a la vez. Continuó, sus dedos delgados y artríticos jugueteando con el broche de perlas de un collar que parecía demasiado pesado para su cuello. Fue por mi padre, por don Eladio Rivas. Sofía comenzó a tejer la historia con una precisión dolorosa, como si la hubiera repasado en su mente miles de noches. Me habló de su amor por Arturo, un amor nacido en las verbenas del Jardín de San Marcos, un amor que desafiaba las rígidas convenciones sociales de la época. Arturo era todo lo que su mundo no era: apasionado, directo, un hombre que se construía a sí mismo con el sudor de su frente, sin un apellido ilustre que le abriera las puertas. Mi padre lo despreciaba, confesó Sofía, su mirada perdida en un punto invisible de la alfombra persa. Lo veía como una amenaza, una mancha en el linaje impecable de los Rivas. Intentó de todo para separarnos. Me prohibió verlo. Intentó sobornarlo para que se fuera de la ciudad, pero Arturo era terco, orgulloso, y nos amábamos. Nada más importaba. Me contó sobre sus planes de fuga. Arturo había estado ahorrando cada centavo de su trabajo en la fundición. Soñaban con irse a la capital, abrir un pequeño taller de refacciones y empezar una vida juntos, lejos de la sombra opresiva de don Eladio. La fotografía que yo tenía en mis manos había sido tomada el día que él le dio un anillo, no uno de diamantes, sino una simple argolla de plata que él mismo había pulido. Fue el tesoro más grande que he tenido, susurró Sofía, y por primera vez vi sus ojos empañarse de lágrimas. La noche antes de su planeada huida, todo se vino abajo. Don Eladio, utilizando su poder e influencia en la ciudad, le tendió una trampa a Arturo. Mi padre era un hombre cruel y calculador, dijo Sofía con un rencor que el tiempo no había logrado mitigar. Organizó un robo en una de sus bodegas y plantó evidencia para que culparan a Arturo. Falsificó testimonios, sobornó a la policía. Esa noche, en lugar de encontrarme en la estación de tren, Arturo se encontró con 2 agentes que lo arrestaron brutalmente. El mundo se detuvo para mí en ese instante. Mi padre, el hombre más honorable que yo había conocido, acusado de un crimen que no cometió. La injusticia de aquello me revolvió el estómago. Sofía continuó, su voz temblando de ira contenida. Mi padre le dio un ultimátum a Arturo en su celda. O desaparecía de Aguascalientes para siempre, jurando nunca volver y nunca contactarme, o se pudriría en la cárcel por un crimen que le fabricaron. Le dijo que si intentaba algo, se aseguraría de que su vida fuera un infierno, que nunca encontraría trabajo en ninguna parte. Lo amenazó con dañar a su familia en Jalisco. Entendí entonces la profundidad del sacrificio de mi padre. No huyó por cobardía, sino por amor, para proteger a Sofía de la furia de su padre, para no arrastrarla a una vida de miseria y persecución, y para proteger a los suyos. Le hicieron firmar una confesión y un documento en el que renunciaba a cualquier reclamo o relación conmigo, explicó Sofía. Y luego, lo pusieron en un autobús con lo puesto y unos cuantos pesos, con la advertencia de que si alguna vez volvía a pisar Aguascalientes, la confesión firmada aparecería y terminaría sus días en la cárcel. Arturo se fue, llevándose la humillación y el dolor, pero salvándome a mí. El silencio de mi padre ya no era un misterio. Era una herida de guerra, una cicatriz que había llevado oculta toda su vida. Su aversión a Aguascalientes no era odio a la ciudad, sino al recuerdo de la injusticia, al fantasma de la vida que le habían robado. La vida con Sofía. ¿Y tú? Le pregunté con la voz rota. ¿Qué pasó contigo? Sofía sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Yo no supe la verdad hasta mucho después. Mi padre me dijo que Arturo me había abandonado, que se había ido con otra, que solo había estado interesado en el dinero de mi familia. Me mostró una carta de despedida que, años más tarde, descubrí que él mismo había falsificado. Me rompió el corazón en 1000 pedazos. Fue entonces cuando la enviaron a Europa, un exilio dorado para sanar una herida cuya verdadera naturaleza ella desconocía. Para cuando volvió, era una mujer diferente, resignada a la voluntad de su padre. Don Eladio, satisfecho con su victoria, intentó casarla con herederos de otras familias acaudaladas, pero ella se negó. Mi corazón le pertenecía a Arturo, incluso cuando creía que me había traicionado, dijo con dignidad.
Después de la muerte de mi padre, encontré los papeles que probaban la trampa que le tendió. Fue devastador entender que el hombre que yo creía un traidor, en realidad había sido un mártir por nuestro amor. Sofía se levantó y caminó hacia un imponente escritorio de caoba. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. Arturo nunca lo supo, dijo entregándome el sobre. Pero la noche que lo arrestaron, yo tenía algo que decirle, algo que habría cambiado todo. Mis manos temblaban al abrir el sobre. Dentro había un pequeño documento, un certificado médico expedido por una clínica en Houston, un lugar al que solo las familias más adineradas podían acceder en esa época. El documento, fechado 2 días antes de la detención de mi padre, confirmaba el embarazo de Sofía Rivas. El aire me faltó. Miré a Sofía, mi mente luchando por procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Estaba esperando un hijo suyo, confirmó ella, su voz apenas un susurro. Un niño. Lo llamé Ángel. Mi padre, para evitar el escándalo, me obligó a darlo en adopción en cuanto nació. Me lo arrebató de los brazos y nunca más supe de él. Me dijo que había sido entregado a una buena familia en Estados Unidos. Un hermano. Yo tenía un hermano del que mi padre nunca supo, un hermano perdido, fruto del amor que le habían arrancado. La habitación comenzó a dar vueltas. El silencio de mi padre no solo ocultaba un corazón roto y una injusticia, ocultaba una vida entera, una familia que nunca llegó a ser. La primera vez que pasé por Aguascalientes yo no lo sabía, pero no estaba viajando hacia el pasado de mi padre, sino hacia una parte de mi propio ser que me había sido negada. La revelación de Sofía me dejó sin aliento, como si me hubieran golpeado en el centro del alma. Un hermano. La palabra resonaba en el silencio del salón, abriendo un abismo de posibilidades y dolores. Mi padre había muerto sin saber que una parte de él, un hijo nacido del amor más puro y trágico de su vida, existía en algún lugar del mundo. Y yo, su única hija, o al menos la única que él conoció, había vivido toda mi vida en la ignorancia de esta verdad. Salí de la casona de los Rivas sintiéndome desorientada, como si el suelo firme de mi realidad se hubiera convertido en arenas movedizas. La ciudad, que horas antes me parecía un simple escenario del pasado, ahora se sentía como un personaje vivo, un cómplice silencioso de la tragedia. Caminé sin rumbo por las calles del centro, la historia de Sofía repitiéndose en mi mente, cada palabra un eco doloroso, el sacrificio de mi padre, la crueldad de don Eladio, la vida robada de Sofía y el destino incierto de un niño llamado Ángel. Pasé la noche en vela en mi habitación de hotel, el certificado médico de la clínica de Houston sobre la mesita de noche. Era la única prueba tangible de la existencia de mi hermano. Miré mi reflejo en el espejo. ¿En qué se parecería Ángel a mí? ¿Tendría los ojos de mi padre como yo? ¿Habría heredado su terquedad, su sentido del honor? La idea de tener un hermano, una conexión de sangre que desconocía, era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Me sentía menos sola en el mundo, pero también abrumada por la responsabilidad que esta nueva verdad implicaba. ¿Debía buscarlo? ¿Tenía derecho a irrumpir en su vida? Una vida que probablemente era estable y feliz, con la noticia de una familia biológica que ni siquiera sabía que tenía. ¿Y si lo encontraba? ¿Qué le diría? ¿Cómo se le explica a un hombre de más de 60 años que toda su historia es una mentira urdida para tapar el escándalo de una familia rica y conservadora? A la mañana siguiente, volví a ver a Sofía. La encontré en el jardín interior de la casona, cuidando unas rosas blancas con una delicadeza que contrastaba con la tormenta que ambas llevábamos dentro. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. No pude dormir, me confesó. Hablar de esto, decirlo en voz alta después de tanto tiempo, es como abrir una herida que nunca cicatrizó. Le pregunté si alguna vez había intentado buscar a su hijo. Negó con la cabeza. Mi padre se aseguró de que fuera imposible. La adopción se manejó a través de abogados y agencias internacionales de manera muy discreta, casi clandestina. Me amenazó con desheredarme y retirarme todo su apoyo si intentaba buscarlo. Yo era joven, estaba sola y aterrorizada. Obedecí. Me contó que durante años, en cada aniversario del nacimiento de Ángel, encendía una vela en secreto.
Era su única forma de mantener viva la conexión con el hijo que le habían arrebatado. Su vida había sido una penitencia silenciosa, atrapada en una jaula de oro, rodeada de lujos que no podían llenar el vacío de su corazón. Vivía en esa enorme casa, mantenida por la herencia de su padre, un dinero manchado por el dolor que le había causado. Era una ironía cruel. Tenía acceso a las mejores tiendas, podía comprar un bolso de Louis Vuitton sin mirar el precio, pero no podía comprar la paz. Decidí que no podía dejar las cosas así. La memoria de mi padre y el dolor de Sofía merecían un intento de justicia, o al menos, de cierre. Le pedí a Sofía toda la información que tuviera, por mínima que fuera. El nombre de la clínica en Houston, las fechas, cualquier recuerdo sobre los abogados involucrados. Ella me entregó una pequeña caja con los pocos documentos que había logrado conservar. «Es todo lo que tengo», dijo, sus ojos llenos de una esperanza frágil. «Después de tantos años, ya no me atrevo a esperar nada. Pero yo sí. Sentí que este era el propósito de mi viaje a Aguascalientes. No solo descubrir el pasado, sino intentar repararlo, unir las piezas rotas de nuestra familia. Me puse en contacto con un abogado en la Ciudad de México, un viejo amigo de mi padre, y le expliqué la situación. Me recomendó a un investigador privado en Texas, especializado en localizar personas dadas en adopción. El costo era elevado, pero el dinero no me importaba. El negocio de mi padre me había dejado en una posición financiera cómoda, y sentí que era su propio dinero el que debía usarse para enmendar el daño que le habían hecho. Era una forma de que él, incluso después de muerto, participara en esta búsqueda. Los días siguientes en Aguascalientes fueron una extraña mezcla de espera y descubrimiento. Mientras el investigador comenzaba su trabajo en Estados Unidos, Sofía y yo pasamos mucho tiempo juntas. Me llevó a los lugares que solía frecuentar con Arturo, una pequeña nevería, un cine antiguo que ahora era una tienda de ropa, las orillas del río San Pedro. En cada lugar, me contaba una anécdota, un recuerdo, pintando un retrato del joven Arturo que yo nunca conocí, un hombre lleno de sueños, de risas, de una vitalidad que la vida en la capital y el peso de su secreto habían ido apagando lentamente. A través de sus historias, comencé a entender la magnitud de su pérdida. No solo le habían robado a la mujer que amaba y al hijo que nunca conoció, le habían robado la posibilidad de ser el hombre que estaba destinado a ser. El Arturo que yo conocí era una versión editada, un hombre que había aprendido a vivir con sus fantasmas, pero que nunca había logrado vencerlos del todo. Una tarde, mientras estábamos sentadas en una banca del jardín de San Marcos, en el mismo lugar de la fotografía, Sofía me tomó la mano. «Tu padre era el hombre más bueno que he conocido», me dijo. «Incluso en su último acto de amor, que fue dejarme para protegerme, demostró una nobleza que pocos hombres tienen. Quiero que sepas que él no te habría ocultado esto por vergüenza, sino para protegerte a ti también. No quería que cargaras con su dolor». Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón. Siempre había visto el silencio de mi padre como una barrera entre nosotros, pero ahora lo entendía como un escudo. Un escudo con el que intentó, torpemente, evitar que la metralla de su pasado me alcanzara. Comprendí que el amor, a veces, se manifiesta de las formas más inesperadas y silenciosas. Y en ese jardín, el mismo que había sido testigo del inicio y el fin de la historia de amor de mis padres, sentí que por fin estaba empezando a entender al mío. El camino a Aguascalientes había sido largo y doloroso, pero era un camino que tenía que recorrer. Era el camino a casa, hacia la verdad completa de mi familia. Las semanas que siguieron se convirtieron en un limbo de ansiedad y expectativa. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, hacía que mi corazón diera un vuelco. El investigador en Texas, un hombre llamado Frank, era metódico y profesional, pero las pistas eran escasas y frías, cubiertas por el polvo de más de 60 años. Los registros de adopción de esa época eran notoriamente opacos, diseñados para proteger la privacidad y, en muchos casos, para enterrar secretos como el nuestro. Sofía y yo hablamos todos los días. Nuestra relación, nacida de una fotografía y un secreto, se había profundizado hasta convertirse en un vínculo poderoso, una alianza forjada en el dolor compartido y la esperanza mutua. Ella,
que había vivido en una soledad elegante y resignada, parecía rejuvenecer con cada conversación. Yo, que siempre me había sentido completa siendo hija única, descubría el anhelo por un hermano que nunca supe que tenía. Frank, el investigador, se topó con el primer gran obstáculo. Los archivos de la agencia de adopción que había manejado el caso de Ángel habían sido destruidos en un incendio en la década de los 80. Fue un golpe devastador. Por un momento sentí que habíamos llegado a un callejón sin salida. La frustración era inmensa. Le transmití la noticia a Sofía, tratando de suavizar el golpe, pero no había forma de endulzar una decepción tan amarga. Su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Escuché su respiración entrecortada y supe que la frágil esperanza que había comenzado a anidar en su corazón se estaba desvaneciendo. Lo sabía, susurró. Hay secretos que están destinados a morir con quienes los guardan. Me negué a aceptar esa idea. La terquedad de mi padre corría por mis venas. No, Sofía, le dije con una convicción que no sentía del todo. Esto no ha terminado. Hay que buscar otra manera. Recordé el único otro documento que teníamos, el certificado de la clínica en Houston. Llamé a Frank y le pedí que enfocara su investigación allí. Era una posibilidad remota. Las leyes de confidencialidad médico-paciente son extremadamente estrictas, pero era nuestra única carta. Frank fue honesto sobre las pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, se comprometió a hacer el intento. Los días se arrastraban. Para mantener la mente ocupada, me sumergí en los asuntos del negocio de mi padre. Revisando sus finanzas, descubrí algo que me sorprendió. A pesar de la solidez de la empresa, mi padre había mantenido una cuenta de inversión separada, casi secreta, durante décadas. En ella, depositaba una pequeña cantidad de dinero cada mes, religiosamente. Las ganancias se reinvertían automáticamente. A lo largo de 60 años, esa pequeña suma se había convertido en una fortuna considerable. No tenía lógica. Mi padre era un hombre austero, no tenía grandes lujos. ¿Para qué o para quién era ese dinero? El gerente del banco no pudo darme respuestas, solo confirmar que la cuenta existía desde finales de los años 50. La fecha de la primera transacción me heló la sangre. Diciembre de 1958. Pocos meses después de su exilio forzoso de Aguascalientes. De repente, lo entendí todo. Ese dinero no era para él. Era para el hijo que sospechaba o sentía que podía existir. Era su forma de proveer, de cuidar a la distancia, un acto de fe ciego y desesperado. El amor de un padre manifestado en un estado de cuenta. La revelación me conmovió hasta las lágrimas. Mi padre no solo había cargado con el dolor, sino también con una responsabilidad silenciosa. Ese dinero era el testamento de su amor perdido, una herencia para un hijo fantasma. Esta certeza avivó mi determinación. Ahora no solo buscaba a un hermano, buscaba al heredero legítimo del último sueño de mi padre. Una semana después, Frank llamó. Su voz sonaba diferente. Contenía una chispa de emoción. «Tengo algo», dijo. No pude acceder a los registros médicos, pero encontré a una enfermera jubilada que trabajó en esa clínica durante 40 años. Se llama Margaret. Al principio no quería hablar, pero cuando le mencioné el apellido Rivas, recordó el caso. Era muy inusual. Recordaba a la hermosa joven mexicana y al bebé que fue entregado a una pareja de Texas. Mi pulso se aceleró. Margaret recordó el nombre de la pareja adoptiva. Se apellidaban Peterson. Y recordó que eran de San Antonio. Era la primera pista real que teníamos. Un apellido y una ciudad. A partir de ahí, la investigación de Frank se aceleró. Cruzó registros públicos, actas de nacimiento, censos. 2 días después volvió a llamar. «Lo encontré», dijo simplemente. «Se llama Michael Peterson. Es arquitecto. Vive en Austin. Cumple 65 años en diciembre». Colgué el teléfono, temblando. Lo habíamos encontrado. Ángel, o Michael, como se llamaba ahora, era real. Tenía una vida, una profesión. Miré el teléfono, debatiéndome entre llamar a Sofía inmediatamente o esperar a tener más información. Decidí esperar. Necesitaba saber más antes de darle una noticia que podría ser la mayor alegría de su vida o su mayor decepción. Le pedí a Frank que fuera discreto, que averiguara un poco más sobre la vida de Michael.
Estaba casado, tenía hijos, era feliz. No quería destruir su mundo, solo entenderlo. Frank me envió un informe unos días después. Michael Peterson era un hombre exitoso. Casado durante 40 años con una mujer llamada Laura, tenía 2 hijas y 3 nietos. Las fotos que Frank adjuntó mostraban a un hombre de cabello cano, con una sonrisa amable, y unos ojos que, sí, eran los ojos de mi padre. La misma mirada directa y honesta. Ver esas fotos, ver los rostros de mis sobrinas que no conocía, fue abrumador. Eran mi familia. Ahora venía la parte más difícil. ¿Cómo contactarlo? Un correo electrónico parecía demasiado frío. Una llamada telefónica, demasiado abrupta. Decidí que la única forma de hacerlo era en persona. Reservé un vuelo a Austin. Le dije a Sofía que iba a un viaje de negocios. No quería darle falsas esperanzas hasta estar segura de cómo reaccionaría Michael. El vuelo a Texas fue el más largo de mi vida. Iba a conocer a mi hermano. Iba a cambiar su vida para siempre, para bien o para mal. Aterricé en Austin con una dirección en mi bolso y un nudo en el estómago. Conduje hasta un barrio tranquilo y arbolado. La casa de Michael era hermosa, de estilo moderno, con grandes ventanales y un jardín impecable. Me quedé en el coche al otro lado de la calle, durante casi una hora, observando. Vi salir a una mujer que supuse era su esposa, Laura. Luego, lo vi a él. Salió a recoger el correo. Era él. No había duda. La misma complexión de mi padre. La misma forma de caminar. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que fuera a salirse de mi pecho. Tomé aire. Era ahora o nunca. Me bajé del coche y crucé la calle. Cada paso una mezcla de terror y una extraña sensación de familiaridad. Toqué el timbre. Él abrió la puerta. Me miró con curiosidad, una pregunta en sus ojos. Y yo, una extraña parada en el umbral de su vida, solo pude decir 2 palabras. Las 2 palabras que lo cambiarían todo. Soy tu hermana. La expresión en el rostro de Michael Peterson pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una cautela cortés. La clase de expresión que uno reserva para un vendedor insistente o para alguien que claramente se ha equivocado de casa. Creo que hay un error, dijo, su inglés con un suave acento texano. Yo no tengo una hermana. Su voz era amable, pero firme. Se disponía a cerrar la puerta cuando saqué la fotografía de mi cartera, la vieja imagen en blanco y negro de Arturo y Sofía en el jardín de San Marcos. Este hombre, le dije, mi voz temblando ligeramente, se llamaba Arturo Meneses. Era nuestro padre. Se detuvo, su mirada fija en la fotografía. Vio el rostro del joven sonriente, y algo en su interior pareció reconocer una verdad que su mente no podía procesar. Me invitó a pasar. Su casa era luminosa y acogedora, llena de fotos familiares. Sus hijas, sus nietos, su esposa. Un santuario de la vida que él había construido. Una vida que yo estaba a punto de poner patas arriba. Nos sentamos en la sala de estar. Un silencio incómodo entre nosotros. Empecé a hablar despacio, tratando de ordenar el torbellino de 65 años de historia en un relato coherente. Le hablé de Arturo y Sofía, de su amor prohibido, de la crueldad de don Eladio, de la trampa, del exilio de mi padre y del dolor silencioso de su madre. Le mostré el certificado de la clínica en Houston, el documento que probaba su nacimiento. Michael escuchaba sin interrumpir, su rostro una máscara impasible. Era imposible saber lo que estaba pensando. Cuando terminé, el silencio volvió a llenar la habitación, más pesado que antes. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, su voz tensa. Mi vida entera. He creído que mis padres, los Peterson, eran mis padres biológicos. Ellos murieron hace años. Me dieron una vida maravillosa. ¿Por qué venir ahora a desenterrar todo esto? Su pregunta no era una acusación, sino una súplica. Quería entender. Porque nuestro padre murió hace unos meses, le expliqué. Y porque nuestra madre, Sofía, todavía vive. Y ha vivido cada día de su vida pensando en ti, soñando contigo. La mención de su madre pareció derribar una de sus barreras. ¿Ella está viva?, preguntó, la voz apenas un susurro. Asentí. Vive en Aguascalientes. Es una mujer mayor y frágil, cuyo único deseo en esta vida es conocer al hijo que le arrebataron. Le conté sobre la cuenta de inversión de mi padre.
el dinero que había estado ahorrando para él, un padre proveyendo para un hijo cuya existencia solo intuía. Le hablé del dolor que mi padre había cargado toda su vida, de su silencio, de cómo había evitado siempre el camino a Aguascalientes porque el recuerdo era demasiado doloroso. La historia de nuestro padre, un hombre traicionado pero honorable, pareció conmoverlo profundamente. Vio en el relato no una amenaza a su identidad, sino el legado de un hombre al que nunca conoció, pero cuya sangre corría por sus venas. Llamó a su esposa, Laura, que había regresado mientras hablábamos. Le contó todo, desde el principio. Laura, una mujer de mirada cálida y compasiva, me escuchó con atención y luego abrazó a su marido. Michael, cariño, le dijo suavemente, tus padres te querían más que a nada en el mundo, pero esta es tu historia también. Es tu derecho conocerla. En los días siguientes, el mundo de Michael Peterson se reconfiguró lentamente. Hablamos durante horas, comparando nuestras vidas, encontrando extrañas similitudes en nuestros gustos, en nuestros gestos. Me presentó a sus hijas por videollamada. Ver sus rostros, mi familia recién descubierta, fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Decidimos hacernos una prueba de ADN para confirmar lo que nuestros corazones ya sabían. El resultado fue irrefutable. Éramos hermanos. El siguiente paso era el más delicado: hablar con Sofía. Michael estaba nervioso. ¿Qué le diría a la madre que nunca conoció? ¿A la mujer cuyo rostro solo había visto en fotografías? Organizamos una videollamada. Yo estaba con Michael en su estudio en Austin. Sofía estaba en su oscuro salón en Aguascalientes. Cuando sus rostros aparecieron en las pantallas, el tiempo pareció detenerse. Sofía ahogó un sollozo al ver el rostro de su hijo, un hombre mayor con los ojos de su amado Arturo. Ángel, susurró ella en español. Michael, corrigió él suavemente, con la voz entrecortada por la emoción. Me llamo Michael. Hablaron durante más de una hora, torpemente al principio, con la barrera del idioma y de toda una vida de separación. Pero el lenguaje del corazón no necesita traducción. Vi a Sofía llorar por primera vez, no con lágrimas de tristeza, sino de una alegría pura y abrumadora. El hijo que había llorado en secreto durante 65 años estaba allí, frente a ella. Una semana después, Michael y yo volamos a México. Aterrizamos en el aeropuerto de Aguascalientes. Mientras conducíamos hacia la ciudad, pasamos por los mismos paisajes que yo había recorrido sola semanas antes, pero ahora no estaba sola. Mi hermano estaba a mi lado. Le señalé los letreros, los campos, contándole cómo nuestro padre siempre había evitado este camino. Michael miraba por la ventana, absorbiendo la tierra de sus ancestros. Siento como si hubiera estado aquí antes, dijo en voz baja. El encuentro entre Sofía y Michael fue algo sagrado. Un momento tan íntimo y poderoso que sentí que debía observarlo desde la distancia. Se abrazaron en el patio de la casona, bajo las bugambillas, y lloraron juntos. El llanto de una madre que recuperaba a su hijo. El llanto de un hijo que encontraba sus raíces. No se necesitaron muchas palabras. El abrazo lo dijo todo. Se sentaron a hablar durante horas. Sofía contándole historias de Arturo, Michael mostrándole fotos de sus hijas y nietos. La casona, que siempre me había parecido un mausoleo de tristeza, se llenó de una luz nueva, de risas y de vida. Llevé a Michael al jardín de San Marcos, al lugar exacto de la fotografía. Nos quedamos allí parados, en silencio, honrando la memoria del joven amor que nos dio la vida. Le entregué los documentos de la cuenta de inversión de nuestro padre. Le expliqué que ese dinero era suyo, el último regalo de un padre que lo amó sin conocerlo. Michael se sintió abrumado, pero entendió el profundo significado de ese gesto. Decidió usar una parte del dinero para crear una fundación en nombre de Arturo y Sofía. Una fundación para ayudar a reunir a familias separadas por adopciones forzadas. Era la forma perfecta de transformar el dolor en esperanza, de dar un nuevo significado a su historia. Antes de regresar a Texas, celebramos una cena en un hermoso restaurante en el centro de Aguascalientes. Estábamos Sofía, Michael, Laura, que había volado para unirse a nosotros, y yo. Por primera vez, éramos una familia. Brindamos por Arturo, por el amor que había trascendido el tiempo, la distancia y la muerte.
Brindamos por los nuevos comienzos. Al levantar mi copa miré los rostros de mi madre y de mi hermano y entendí el silencio de mi padre. Él evitó el camino a Aguascalientes no solo para huir de un dolor, sino quizás, inconscientemente, para proteger un secreto tan grande y milagroso que solo podría ser descubierto en el momento adecuado. Había protegido la semilla de nuestra familia hasta que yo estuve lista para hacerla florecer. El regreso a la Ciudad de México fue completamente diferente a mi viaje de ida. Ya no conducía hacia un misterio, sino que volvía con una plenitud que nunca antes había sentido. La carretera que antes representaba el silencio y el dolor de mi padre, ahora se sentía como un lazo que conectaba mi pasado, mi presente y mi futuro. Aguascalientes ya no era un territorio prohibido, sino el lugar de nuestro renacimiento. En los meses que siguieron, nuestra nueva familia comenzó a tejer sus lazos a través de la distancia. Las videollamadas se hicieron semanales. Sofía, revitalizada, comenzó a tomar clases de inglés para poder hablar con sus nietas y bisnietos. Miquel y su familia planearon su próximo viaje a México para las Navidades. La vieja casona de los Rivas, antes un lugar de reclusión, se preparaba para recibir la algarabía de una familia grande y ruidosa. Decidí no vender la casa de mi padre en la Ciudad de México. En cambio, la convertí en nuestro punto de encuentro, un hogar donde las dos ramas de la familia Meneses Rivas Peterson pudieran converger. Un día, mientras ordenaba el despacho de mi padre, encontré su viejo pasaporte. Lo abrí y escondida en una de las solapas, encontré una segunda copia de la fotografía del Jardín de San Marcos. Estaba desgastada por los bordes, como si la hubieran sacado y mirado innumerables veces. Al dorso, con su caligrafía elegante, había una sola frase: mi único pecado fue amarte. Me di cuenta de que mi padre nunca había dejado de amar a Sofía. Su matrimonio con mi madre, Elena, no había sido una mentira, sino un amor diferente, un amor tranquilo y sereno, el amor de un hombre que había aprendido a construir un refugio después de la tormenta. Pero Sofía había sido su gran amor, el que marca a fuego el alma, y ahora, a través de nosotros, sus hijos, ese amor había encontrado una forma de redención. Decidí vender el negocio de refacciones. Había sido el sustento de mi padre, el fruto de su trabajo incansable, pero representaba una vida construida sobre los cimientos de su dolor. Con el dinero de la venta, y con la parte que me correspondía de la herencia de la cuenta de inversión, decidí apoyar la fundación que Michael había creado. Viajé con él a San Antonio para la inauguración. Fue un evento emotivo. Contamos nuestra historia, no como una tragedia, sino como un testimonio del poder del amor y la perseverancia. Ver a personas conmovidas, a otras familias que buscaban respuestas, me hizo sentir que el sufrimiento de nuestros padres no había sido en vano. Su historia ahora servía de faro para otros. Un año después de mi primer viaje a Aguascalientes, volví a conducir por esa carretera. Esta vez Sofía y Michael venían conmigo. Íbamos a celebrar el primer aniversario de nuestro reencuentro. Al pasar el letrero de Bienvenidos a Aguascalientes, miré a Sofía. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez, sus labios dibujaban una sonrisa. Michael tomó su mano. Yo, al volante, sentí la presencia de mi padre a mi lado, no como un fantasma triste, sino como un espíritu en paz. Su silencio finalmente había sido traducido. Ya no era un muro, sino un puente que nos había llevado a todos de vuelta a casa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad.
Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha conmovido, por favor, déjame un comentario, y sigue nuestro canal para más reflexiones como esta. Me encantaría saber qué te ha parecido y qué temas te gustaría que exploráramos juntos. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas? Tu presencia es muy importante para mí. Como una forma de agradecer tu apoyo, he dejado unas recetas sencillas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Que Dios te proteja a ti